7:18 en este gobierno de la mañana Z101. Damos ahora sí nuestro saludo cordial a todos los compañeros. Gracias a todos ustedes, a todos nuestros oyentes. Y ya con el programa avanzado, adelantado, después de este comentario del compañero Nayib Chaede, vamos a continuar esta ronda saludando y dando los buenos días a nuestro compañero Manuel Conde. Muchas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a esta gran mesa de debates, a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, al equipo técnico y sobre todo a ese pueblo que nos presta su atención todas las mañanas en el programa de mayor incidencia de la radio dominicana. Un fuerte abrazo a don Álvaro Albelo, hijo, esperándolo pronto por aquí, y a Rosendo por allá, Allende los Mares, que también lo extrañamos aquí en nuestra tierra. Bueno, señores, hoy quisiera hablar de un tema que tal vez su composición, su terminología deriva de una ciencia que estudia la conducta de los animales, que es la etología. La etología es la ciencia que estudia los animales y dentro de ella específicamente la ornitología. Bueno, pues la ornitología estudia específicamente las aves, la conducta de las aves, y hay una conducta específica que se llama, o en inglés, se le dice tumot, que es, o más bien es la acción de un grupo de aves más pequeñas que se aglutinan, se organizan para atacar aves que son más fuertes, aves de rapiña regularmente, atacan en conjunto, atosigándolas, arrinconándolas, hasta muchas veces erradicarlas, eliminarlas, o aislarlas, o de alguna manera asustarlas. Es un mecanismo de defensa que desarrollan estas aves que son más pequeñas, que son más débiles. Son formas de defensa que desarrollan estas aves. Y lo traigo a colación porque de ese término que explica la ornitología, y así también como la etología, como ciencia de la conducta animal, se deriva un término que es muy propio del derecho laboral, que es el moving laboral o acoso laboral. En estos días hemos visto lamentablemente una escena en la que un empleador maltrata a una trabajadora y de esa discusión se deriva un hecho muchísimo más lamentable, que es un ataque que terminó con la vida del empleador. La trabajadora asestó una puñalada a ese empleador con el que sostenía una discusión. Bueno, pues quisiera aprovechar este escenario para referirme a este fenómeno que ya nuestra jurisprudencia ha recogido. Si bien la legislación dominicana establece faltas bien puntuales, tanto en el artículo 8, el 10 y el 46 del Código Laboral, no menos cierto es que se tardó un cierto tiempo para dar ese reconocimiento jurisprudencial, pero ya la jurisprudencia dominicana se ha referido en múltiples ocasiones a este llamado fenómeno que ha sido sistematizado bajo el término de moving laboral o acoso laboral. Ese acoso u hostigamiento debe tener unas condiciones, unas características específicas, y es que sea de manera recurrente y sistemática y que al fin de cuentas conlleve la degradación psicológica, psíquica del trabajador. Ese moving puede ejercerse de manera vertical, que es el ejercido por el empleador sobre el trabajador, y en ese orden la doctrina lo ha llamado bossing, refiriéndose al término boss, jefe, cuando lo ejerce el jefe, que es lo más usual, sobre su trabajador. También puede producirse entre sus compañeros de trabajo, y es el llamado moving horizontal. En la República Dominicana este fenómeno es muy frecuente, y sobre todo en esos espacios en los que el trabajador no tiene muchas alternativas para buscar otras fuentes de empleo. Ese empleador muchas veces identifica a esas víctimas y actúa a veces como un vampiro. Va infringiendo esas conductas de hostigamiento a ese trabajador hasta llevarlo a un punto en que se desmorona en cuanto a su misma autoestima, en cuanto a su misma confianza, hasta que finalmente decide desistir de su trabajo, renunciar, pero otras veces, por la misma imposibilidad que tiene,
aguanta y soporta cuantas cosas ese empleador le hace y se mantiene en condiciones de sumisión en ese espacio laboral imposible. Bueno, es una situación que lamentablemente se da con mucha frecuencia en la República Dominicana y en todos los niveles y espacios, en todos los niveles y espacios. Y muchas veces el trabajador no es consciente. Por ejemplo, una forma que se produce mucho en los espacios laborales es hacerle asignaciones que son o están por debajo de las capacidades o funciones asignadas a ese trabajador. Ese trabajador tiene una posición, vamos a mirarlo, de orden gerencial. Bueno, pues viene su empleador, su superior, y le asigna funciones degradantes de manera sistemática y recurrente. Lo pone a hacer tareas de fotocopias, por ejemplo, para poner un ejemplo de cosas que pueden ocurrir. Lo manda por el café, o podría ser en situaciones distintas. Podría también hacerle asignaciones que escapen a sus competencias, de manera que aproveche la falta de pericia presentada al momento de hacer la presentación de su trabajo para atacar la calidad de ese trabajo. También otra forma constante que se pudiera presentar ese moving o acoso laboral es estableciendo siempre constantes críticas a cualquier tipo de resultado o trabajo que presente ese trabajador, manteniendo una situación de incertidumbre, de insatisfacción a esa persona. Las víctimas del acoso laboral usualmente desarrollan una situación de estrés extremo que la psicología ha descrito como el llamado síndrome de burnout. Hay todavía burnout, que es un síndrome que aún se resiste en la psicología formal de incorporarlo como un diagnóstico formal de una patología, pero es una realidad que está siendo objeto de análisis y no dudo que en su momento sea incluido dentro del conjunto de síndromes psicológicos o psiquiátricos que se presentan. Ese síndrome de burnout no es más que el desgaste extremo, el llamado síndrome del trabajador quemado. Es cuando ya usted presenta una situación de desgaste tal psicológico y que muchas veces se traduce en malestar hasta físico, se somatiza ese malestar por ese ambiente laboral tan hostil. Bueno, pues esa situación tiene solución. Usted no está obligado a mantenerse en ese espacio laboral, pues el Código de Trabajo lo protege. Y esa conducta... Manuel, perdón, el problema que existe es que se trata regularmente de empleados con un salario muy bajo, con no mucha preparación, capacitaciones, etcétera, etcétera. Y eso entonces estamos frente a un empleado que es fácilmente presa de la vulneración de sus derechos, que no conoce todos esos derechos que tiene, que tú estás haciendo alusión, que no sabe ni siquiera identificar en el momento en que se le están violando. Entonces, esa es la situación, porque ese tipo de situaciones que tú estás planteando no se da en ciertos niveles laborales. De hecho, iba a decirte que lo que he leído hasta ahora del mobbing, y para que continúe tu comentario, Conde, hay una especie de filtros que se han tratado de colocar, vamos a decir, en países con una situación laboral más desarrollada que la nuestra. Y es cierto que las legislaciones son importantes. Sin embargo, por ejemplo, te voy a poner Uruguay, que es un país que no tiene en su legislación específicamente ningún artículo contra eso, sino que simplemente los abogados allá se acogen a principios de la integridad de la persona, a legislaciones que protegen a las personas de tratos vejatorios en cualquier parte. El primer filtro tiene que ser la empresa misma. Ahora, ¿qué ocurre? Hay algo que se olvida en este tipo de situaciones, y digo que se olvida favorablemente para el trabajador. En la medida en que las empresas se profesionalizan, por ejemplo, Conde, e invierten en sus recursos humanos, las capacitan, en que tú elevas la condición y capacitación de tu obrero, de tu trabajador, se vuelve más imprescindible para ti, se vuelve una pieza más difícil de sustituir. Cuando las empresas logran eso, casi siempre el primer filtro para evitar que tus trabajadores sean maltratados está en la supervisión, y eso se hace a través de los recursos humanos. El Departamento de Recursos Humanos suele hacer evaluaciones al personal,
a supervisores y a supervisados. La otra vía suele ser el propio convencimiento de los empleados de que existe esto, de que esto está tipificado, de que hay un fenómeno como tal y de que ellos tengan entonces las vías tanto en empresas medianas, grandes, en las pequeñas siempre es más difícil, pero sin embargo las pequeñas, insisto, no pueden darse muchas veces el lujo de sustituir de inmediato a un trabajador. Sí, ciertamente este tipo de fenómenos escapa al control de la autoridad. Es cada empresa que tiene, tal y como tú has dicho, debe establecer todos los controles para, primero, concientizar sobre esta problemática y que se pueda identificar. Muchas personas incluso ejercen este acoso y no se dan cuenta, y otros lo reciben y no se están dando cuenta. Creen que es un derecho del empleador y creen que es una situación que debe someterse el empleado. Y que es normal. Y fíjate, Julieta y Nayib, Jesús, José Luis, específicamente, uno piensa que solamente se dan las situaciones de trabajadores más vulnerables, pero es una situación que también se presenta a niveles más elevados. Incluso hay gerentes que se caracterizan por esa forma de administrar, de dirigir, que es acosadora. No tienen otra manera de tratar a sus trabajadores que no sea esa, lo ven como un patrón normal, pero aquí lo que uno tiene es que llamar la atención, concientizar. Son maltratadores. Son maltratadores sí, por naturaleza. Pero en esos casos, regularmente, Conde, el empleado tiene los mecanismos para ¿cómo se llama? Para poder establecer los mecanismos frente a la empresa y denunciar. Los desconoce. Pero mira, o teme perder su trabajo por ello. Pero, bueno, eso se ya da asimetría. En la relación laboral esa asimetría es la que obliga a intervenir al legislador para proteger a la parte más débil. Pero es a veces tal el diseño de ese acoso que el trabajador se siente él en falta. Exacto. Y comienza a desarrollar incluso una patología en la que él se siente inferior. Así es. Y eso va en evolución, creciendo. Se va fortaleciendo la actitud del acosador y se va debilitando la personalidad, la autoestima, la confianza de ese trabajador que está siendo acosado. En ese orden, lo que exhortamos es a los empleadores, en sentido general, algo que decía José Luis, es concientizar sobre la existencia de este fenómeno. Si bien ellos mismos. Y al mismo trabajador que tenga esa capacidad de identificar cuando está siendo acosado, cuando está siendo reducido, disminuido en cuanto a su mismo accionar, para que al fin de cuentas pueda activar la protección que tiene la legislación dominicana, si bien no se refiere específicamente al acoso laboral, ya si la jurisprudencia lo ha recogido y ha tomado los principios, tal y como tú has dicho, que es el principio 12, ha tomado los artículos el 8, 10 y 46 para referirse a esas faltas cometidas por el empleador y permitir que ese trabajador pueda, que el término correcto es dimitir de forma justificada y así tener el derecho a sus prestaciones. Llévatelo, Cundo.